El Compendio del Catecismo, con el Padre Antonio López. Muy buenas, amantes apasionados, buscadores de la verdad, recibid mi abrazo del Padre Antonio López desde Irurzun, en Navarra, los que estáis dispuestos a tomaros en serio la llamada de Jesús a seguirle y queréis profundizar en el conocimiento de la fe para madurarla, enraizarla en la vida e irradiarla en el testimonio. Estamos hablando de la creación, llegamos a la última pregunta dedicada a la creación de las cosas materiales y me viene a la memoria la meditación para alcanzar amor de San Ignacio de Loyola. Él nos invita a mirar, reconocer, agradecer y ofrecernos al Señor. Agradecer por tantos dones que recibimos, nuestra vida, nuestra historia, las personas que nos rodean, la fe, reconociendo en todos ellos el don de Dios. Agradecer lo que me rodea, reconociendo cómo Dios habita en las criaturas y también habita en mí. Soy templo suyo, soy morada suya. Agradecer mi propia historia, reconociendo cómo en ella Dios trabaja por mí. Tantas personas significativas que han pasado por mi vida, tantos lugares, momentos, acontecimientos, relaciones humanas que me han construido y reconstruido, que me ayudan a ser quien soy. Ver cómo todo cuanto existe viene desde arriba, es decir, todo viene de Dios, incluso yo mismo. Yo también me recibo de Dios, yo también soy presencia de Dios para los demás. Dios, a través de la creación y a través de mí, ha animado, ha sostenido, ha acompañado, ha ayudado. Dios actúa en el mundo a través de sus criaturas y particularmente del hombre, especialmente de ti, a través incluso de tu debilidad. Por todo esto debemos estar agradecidos para llegar a estallar en una plegaria de ofrecimiento. Porque Dios es amor y al amor se le responde con amor. Toda la finalidad de la doctrina y de la enseñanza debe ser puesta en el amor que no acaba. Porque se puede muy bien exponer lo que es preciso creer, esperar o hacer, pero sobre todo debe resaltarse que el amor de nuestro Señor siempre prevalece, a fin de que cada uno comprenda que todo acto de virtud perfectamente cristiano no tiene otro origen que el amor, ni otro término que el amor. Pues tú eres santo, pues tú eres santo, pues tú eres santo. Más que el aire que rodea al pájaro que vuela, más que el agua del mar envuelve al pez que nada, más y mucho más que del aire que respiramos y de la luz que nos ilumina, nos encontramos totalmente penetrados de la inmensidad divina. Está con nosotros en todas partes, dentro de nuestro corazón, lo tenemos siempre. Pues tú eres santo, pues tú eres santo.
Hemos estado hablando largamente tanto de la creación de lo invisible, de manera particular de los ángeles, como de la creación de lo visible. Y después de habernos centrado en el lugar que ocupa el hombre en la creación y la relación existente entre todas las cosas creadas, vamos hoy a ver la relación, y no debemos nunca olvidarla, entre la creación y la redención. Es la pregunta 65 del compendio del Catecismo. ¿Qué relación existe entre la obra de la creación y la de la redención? Responde: la obra de la creación culmina en la obra aún más grande de la redención. Con esta, de hecho, se inicia la nueva creación, en la cual todo hallará de nuevo su pleno sentido y cumplimiento. La unidad entre creación y redención es algo incuestionable en la teología. Sin embargo, si se atiende con cuidado a algunas expresiones teológicas, nos podemos dar cuenta de que en el fondo no se afirma con propiedad la interna unidad y ordenación de ambas dos cosas, sino solo una continuidad temporal y una especie de yuxtaposición. Esta concepción late en la conciencia común de los fieles y la necesidad de deshacer este malentendido hace que la pregunta de hoy sea muy importante, como todas las del compendio del Catecismo. Cuando se yuxtaponen estas dos acciones de Dios, creación y redención, sin una ordenación intrínseca de una a la otra, no basta para explicar la realidad de la salvación como una historia conducida por Dios. Encierra, además, el peligro de concebir la redención como el abandono o la desautorización de un primitivo plan de Dios al crear. Y finalmente desconecta la creación de la obra salvadora de Dios que sólo comenzaría después del pecado original. El tratado de la creación viene así a dar la impresión de una pura metafísica que especula sobre el origen del mundo. Este fallo se nota, por ejemplo, en la doctrina sobre el fin de la creación. Uno tiene que contentarse con respuestas abstractas sobre las manifestaciones de la perfección divina, mientras que el Nuevo Testamento señala este fin muy concretamente cuando presenta en la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 3, a Cristo como esplendor de la gloria del Padre. Por eso hay una unidad del plan de Dios en la Sagrada Escritura. La idea de la unidad está expresada frecuentemente en el Antiguo Testamento. El relato de la creación no pretende ser ninguna cosmogonía, sino presentar la creación como el punto de entrada de la acción salvadora de Dios sobre su pueblo escogido. Este relato es solo un prólogo a todo el credo del pueblo de Israel y su presencia indica que se le valora como el primer acontecimiento del carácter salvífico. La idea de unidad era tan obvia para los israelitas que no solo consideraban la creación misma como un acto salvífico, sino que incluso describen los acontecimientos salvíficos en categorías de creación. Por ejemplo, cuando el Salmo 77 habla del poder de la obra maravillosa de Dios, se refiere a la salvación del pueblo de Egipto y a la salvación en el desierto. La marcha por el desierto está descrita como una acción creadora de parte de Dios en el Salmo 105 y en el profeta Ezequiel, capítulo 32, versículo 3. Esta idea aparece también en el libro del profeta Isaías. El milagro del Mar Rojo está concebido como un acontecimiento creador y al revés, la creación como un acontecimiento salvífico. En el capítulo 44 de Isaías se afirma que Dios es a la vez redentor y creador de Israel. Y el profeta añade un nuevo eslabón a la cadena de acontecimientos creadores cuando reduce la acción de Dios en el presente a su poder creador. Incluso la escatología, los novísimos, están expresados en categorías creacionistas cuando se afirma que en los últimos tiempos el Creador aniquilará las fuerzas de la condenación
y que la plena revelación del poder de Dios será también la consumación de la creación. El Nuevo Testamento recoge estos datos fundamentales, pero experimenta una concentración hacia Cristo. El Evangelio de San Juan, cuyo mensaje es la autorrevelación del Hijo de Dios, comienza con un bosquejo de la creación en que la palabra que se hace carne aparece como el instrumento creador. Cristo no es sólo el Redentor, sino la palabra creadora por la que fueron hechas todas las cosas. No sin razón se ha relacionado el canto al Logos del prólogo de San Juan con el himno a Cristo de la carta a los Colosenses, en donde está muy detallada la doble relación de Cristo al mundo y con ello la unión de creación y redención en el único mediador. En él tenemos la salvación y el perdón de los pecados, dice al principio, y a la vez todo ha sido creado por él y para él. Él está ante todo y todo se mantiene en él. Versículo 16 de la carta a los Colosenses, capítulo 1. Tanto por su origen como por su realidad, la creación apunta a la aparición de Cristo y está estructurada cristológicamente. La vinculación del plan de la creación con Cristo ha de ser completada por la idea de Cristo preexistente. Es lógico, supuesta esta relación, que Pablo llame a la redención en la carta a los Gálatas y en la segunda carta a Corintios la nueva creación, indicando que aquella da una idea más alta de lo que fue la primitiva creación y representa su plenitud. También los santos padres tienen esta perspectiva. Sin cesar, acentúan el significado cósmico de Cristo. Para ellos la creación tiene unos cimientos cristológicos que la orientan al Redentor y a su obra. Califican la creación como gracia, como acción de la benevolencia gratuita de Dios, de tal modo que la creación aparece como anticipo de la gracia muy superior de la redención. Esta forma de ver es característica de los santos padres, tanto de Oriente como de Occidente. En concreto, San Ireneo llega a decir: puesto que había un Redentor, fue necesario que hubiera algo que salvar para que el Redentor no estuviera solo. Esta frase, que considerada desde un punto de vista ontológico puede llamar la atención, es correcta desde el ángulo histórico en que se sitúa San Ireneo, y quiere decir solo que el fin último que tenía Dios al crear era la humanidad perfecta de Cristo, de tal modo que todo lo demás fue creado por este motivo, y tomando a Cristo como modelo preexistente. Esta unificación de la creación y redención en un solo plano cósmico, que es el plano de Cristo, permitió a San Ireneo refutar a los gnósticos, demostrando la bondad de la creación. La recapitulación en Cristo no es un suceso extraño que se opone a la creación, sino el fin que se pretendía en ella. Más tarde se dejó de considerar la salvación como una historia y esto supuso la pérdida de la concepción que nos muestra la Biblia y la patrística. La recuperación de la categoría de historia ha traído consigo el redescubrimiento, no el invento, pero sí volver a poner en el centro de la atención en la reflexión teológica esta unidad entre creación y redención. Y esto tiene consecuencias teológicas. Concebidas las cosas adecuadamente, se aclara el problema de las relaciones entre naturaleza y gracia, evitando una concepción extrinsecista de la gracia que considera a la gracia como un añadido o una superestructura. De alguna manera, la gracia, sin quitarle nada a su gratuidad, es constitutiva del hombre histórico, puesto que éste, de hecho, ha sido creado para ella. La relación del hombre histórico con la gracia es algo más que una no ineptitud, sino que es una ordenación positiva. La gracia no es un adorno al que se puede renunciar, sino que representa la plenitud del hombre.
También se aclara la doctrina de que no existen dos fines en el hombre, uno natural y otro sobrenatural, sino un solo fin, que es sobrenatural. Y se comprende la íntima obligación que tiene el hombre de alcanzar este fin sobrenatural para el que ha sido creado. La relación entre historia universal e historia de la salvación está vinculada con la relación entre creación y redención. La historia no puede tener su fin en sí misma, pero tampoco puede carecer de sentido. Sirve misteriosamente a la realización de la salvación en el mundo, y aquí radican a la vez su enorme valor y, por otro lado, su sentido relativo. Si ante la aparente e intranquilizadora emancipación del mundo de hoy puede surgir la idea de que Dios se retira y de que el mundo pierde su centro, la visión creyente sabe que el mundo siempre estará en el ámbito de la redención, porque su Creador es a la vez su Salvador. El estar en Cristo y la orientación del mundo hacia Cristo son los vínculos que mantienen la redención y la gracia cercanas a los hombres. El orden de la creación está envuelto por el de la salvación, y esto es como una señal que robustece nuestra esperanza frente a cualquier tipo de inseguridad. Creación, redención y nueva creación están muy vinculadas. Vamos a fijarnos en algún pasaje en concreto de San Pablo, donde se habla de esta creación y de la nueva creación. De manera particular, por si queréis tenerlo a mano, vamos a centrarnos en el pasaje de la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos del 18 al 22. La carta de San Pablo a los Romanos es como el testamento teológico de Pablo, en donde resume gran parte de su reflexión e interpretación de la tradición religiosa judía. El motivo central de toda la carta a los Romanos es el pensamiento sobre su interpretación de la revelación que está confirmada con las Sagradas Escrituras. En las Sagradas Escrituras judías estaba testificada la voz profética de las promesas de Dios. De acuerdo con el contenido de la carta a los Romanos, esas promesas se cumplen en el Evangelio de Jesucristo. En el origen del comienzo del protestantismo, Martín Lutero estudió los escritos de San Pablo, pero la carta a los Romanos suscitó en él una profunda admiración. Decía el heresiarca Lutero: esta carta es la verdadera parte principal del Nuevo Testamento y el Evangelio más puro. Es digna de que todo cristiano no solo la sepa de memoria palabra por palabra, sino también de que se ocupe en ella como su pan cotidiano del alma. No es que proponga a Lutero como modelo de cristiano, porque no era fiel a la tradición, pero lo que dice con respecto a la carta de San Pablo es cierto. No creo que haya que tomarse al pie de la letra que es lo más puro del Evangelio, pero sí que contiene de manera integral el mensaje espiritual de Jesucristo que San Pablo quiso transmitir en esta carta. Romanos 8, 18 al 22 nos ayudará a comprender cómo la reconciliación está vinculado con un carácter positivo de la creación. Aunque la palabra creación solo aparece un poquito en este texto, la idea de la nueva creación se ve muy bien reflejada en este pasaje. Os lo leo. Soy consciente de que los sufrimientos del tiempo presente no se pueden comparar con la gloria que se ha de manifestar en nosotros. Incluso la creación espera ansiosa y desea vivamente el momento en que se revele nuestra condición de hijos de Dios. La creación, en efecto, fue sometida a la caducidad no espontáneamente, sino por voluntad de aquel que la sometió. Pero latía en ella la esperanza de verse liberada de la esclavitud de la corrupción para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios, pues sabemos que la creación entera viene gimiendo hasta el presente y sufriendo dolores de parto.
En el discurso sobre la vida del creyente cristiano por el poder del Espíritu, Pablo continúa con el tema del sufrimiento contrastado con la esperanza futura de la felicidad y la gloria, pues al fin de estas ideas, en la carta a los romanos, dirá más adelante: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada? Con estas preguntas, Pablo quiere decir que el sufrimiento del cristiano queda relativizado. Un poquito antes hizo un discurso sobre el cuerpo y el espíritu, en el capítulo 7, de cómo el cuerpo lleva a las obras de la carne opuestas a las obras del espíritu. Las tendencias de la carne son muerte y llevan al odio a Dios. Esto causa sufrimiento, pero hay esperanza en la lucha entre la carne, el cuerpo y el espíritu. Después vendrá la gloria. Se espera también el rescate del cuerpo. Y todo esto por el amor de Dios. Eso lo podéis leer a partir del versículo 22 del capítulo 8 de la carta a los romanos. Así que ya la creación entera, incluido el cuerpo, espera ser redimido por el amor de Dios. Después retoma en su discurso nuevamente, capítulo 9, el tema del sufrimiento, pero esta vez en sí mismo. Habla del dolor de su corazón. Siento una gran tristeza y un dolor incesante en el corazón. El motivo del dolor para San Pablo fue comprender y constatar que los gentiles, quienes no buscaban la justicia, han hallado la justificación, la justicia de la fe, mientras Israel, buscando una ley de justicia, no llegó a cumplir la ley, y esto causa una profunda tristeza en el apóstol. Es posible imaginar que San Pablo tuvo que doblegar su pensamiento y reconocer ante el misterio de Dios la causa de su mismo dolor cuando escribe esto. ¿Por qué? Porque comprueba la realidad de incredulidad de muchos judíos que buscan su felicidad y su realización no en la fe, sino en sus obras, es decir, tropiezan contra la piedra de tropiezo. Y en este marco se repite: soy consciente de que los sufrimientos del tiempo presente no se pueden comparar con la gloria que se ha de manifestar en nosotros. Aparece el tema de la creación. Incluso la creación espera ansiosa y desea vivamente el momento en que se revele nuestra condición de hijos de Dios. La mentalidad judía, en su mayoría, tenía presente que la tierra, el suelo, había sido maldecido por parte de Dios a causa de la desobediencia a sus leyes. Al hombre le dijo: por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa. Con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida, dice el Génesis en el capítulo 3, versículo 17. En este relato de la creación del mundo y del ser humano, seguido del relato de la caída, Dios maldice, condena a la serpiente y a la tierra, al suelo. Los seres humanos se ven afectados por el orgullo y la desobediencia a Dios. La mujer como madre y esposa y el hombre como trabajador, labrador del suelo o de la tierra. La creación se halla en estado de caducidad, vanidad, corrupción, destrucción, sufrimiento y gemidos. Es una imagen negativa en el pensamiento bíblico, pero la causa de todo este estado de cosas fue la maldad del hombre, dice Oseas capítulo 4, versículo 3. Por eso la tierra está en duelo y se marchita cuando en ella habita, con las bestias del campo y las aves del cielo, y hasta los peces del mar desaparecen. San Pablo señala que la causa del estado malo de la creación se dio por voluntad de aquel que la sometió. Se refiere, en este caso, a Adán, aunque hay algunos que han interpretado que se refiere a Dios cuando anuncia que va a exterminar al ser humano que había creado, capítulo 6 del Génesis. No obstante, a pesar de la situación de pecado en la que no hay ni fidelidad, ni amor, ni conocimiento de Dios, y en donde solo reinaban las mentiras, los asesinatos, los robos y la violencia,
ya el profeta Oseas había colocado el tema de una esperanza latente. Describe la situación actual del pueblo contraria a la situación ideal que será la del pueblo renovado, donde habrá una armonía entre el hombre y la creación. Oseas capítulo 2, versículos del 20 al 25. San Pablo comprendió que la promesa de Dios se cumplió en Cristo. Pablo ya está experimentando la gloriosa libertad de los justificados ante Dios. La tradición judía, con enfoque apocalíptico, espera la inminente llegada del día del Señor en el que se manifestaba la ira de Dios. Era una tradición fundamentada en la esperanza. Dirá San Pedro en su segunda carta: esperando y acelerando el día de Dios, en el que los cielos en llamas se disolverán y los elementos abrasados se fundirán. Pero esperamos, según nos lo tiene prometido, nuevos cielos y nueva tierra en que habite la justicia. Este mensaje apocalíptico de la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 12, contiene exigencias éticas para los judíos y ahora, de acuerdo con San Pablo, para los cristianos, para quienes, además de tener la primicia de ver la llegada del Mesías, participan de la gloria de ser hijos de Dios. También la imagen de una mujer en el momento del parto es una tradición no solo de dolor, de sufrimiento, sino de dichosa proyección, pues a pesar de los gritos y quejidos se espera ver el nacimiento de una nueva vida. La contemplación del nuevo rostro de la criatura es una experiencia que emociona plenamente y glorifica la existencia. Una nueva vida, un nuevo ser empieza a surgir abierto a la esperanza. En este mismo sentido, hay otros textos en donde San Pablo recuerda los fundamentos teóricos. Carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 18 en adelante, San Pablo dice que Dios es el creador del cosmos, ser que trasciende todo lo creado por medio de su palabra. Hay bondad en toda la obra creadora de Dios, pues lo que de Dios puede conocerse les resulta manifiesto, pues Dios mismo se lo manifestó, pues lo invisible de Dios, su eterno poder, su divinidad, son perceptibles para la inteligencia a partir de la creación del mundo, a partir de sus obras, de modo que son inexcusables, pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios ni le dieron gracias, todo lo contrario, se ofuscaron en sus razonamientos, de tal modo que su corazón insensato quedó envuelto en tinieblas. Para San Pablo, las obras de la creación son como un poema perfectamente acabado que manifiesta la bondad y la belleza de Dios. Y en el capítulo 4 de la carta a los Romanos, San Pablo concibe el poder creador de Dios a partir del fundamento del ser o del ser absoluto, porque Dios da la vida a los muertos y llama a la existencia a lo que no existe. Carta a los Romanos, capítulo 4, versículo 17. Según está escrito, te he constituido padre de muchos pueblos. La promesa está asegurada ante aquel en quien creyó, el Dios que da la vida a los muertos y llama a la existencia lo que no existe. Las consecuencias, pues, son importantísimas, porque aquella fuerza con que Dios creó el mundo actúa en la resurrección de los muertos y en la de Cristo y en nuestra resurrección espiritual llamada justificación. Finalmente, San Pablo, en la carta a los Romanos, no habla de la nueva creación, pero sí de la creación en cuanto es la obra de Dios. Dios, con su poder misericordioso, concede el don de la fe en su Hijo Jesucristo y la fe en Él se confirma en el bautismo. También símbolo de la muerte del pecado y de un nuevo nacimiento o de una nueva criatura. Señor, después de haberte alabado, queremos entrar a tu lugar santísimo. Queremos contemplar tu rostro, Señor,
habitar en tu presencia. Purifícanos, Señor, límpianos, renuévanos. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario para apasionados buscadores de la verdad que puedes sintonizar en la emisora de la Virgen de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, si estás en Canarias de 3 a 4. Y hoy estamos tratando la pregunta 65. ¿Qué relación existe entre la obra de la creación y la obra de la redención? Nos hemos centrado sobre todo en un pasaje de San Pablo donde habla de cómo la creación entera está aguardando su plena redención, y vamos ahora a centrarnos en otro texto también de San Pablo donde explícitamente habla de nueva creación. En concreto me refiero a la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo desde el 11 hasta el 16. Dice San Pablo: mirad con qué letras tan grandes os escribo, esto es de mi propio puño. Los que os fuerzan a circuncidaros solo pretenden ser bien vistos por los demás, con el único fin de evitar la persecución por la cruz de Cristo. Pues ni siquiera esos mismos que se circuncidan cumplen la ley.
solo desean veros circuncidados para presumir de que lo habéis hecho gracias a ellos. En cuanto a mí, Dios me libre de presumir si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo es para mí un crucificado y yo un crucificado para el mundo. Porque lo que cuenta no es circuncisión ni incircuncisión, sino ser una nueva criatura. Y para todos los que se sometan a esta regla, paz y misericordia, lo mismo que para el Israel de Dios. San Pablo está escribiendo en un contexto polémico a los Gálatas para procurar una solución. Está diciendo que los opositores a él, al cristianismo, ni siquiera cumplen la ley por convicción, sino por vano orgullo o por egoísmo, por interés, para salvarse de la persecución y de la marginación de una religión lícita que era el judaísmo. Por eso habla de los circuncidados que no cumplen la ley con recta intención. Y contrario a ello, San Pablo afirma que él, como creyente de Jesucristo, se encuentra crucificado para el mundo, es decir, muerto por la ley, en la ley y contra la ley, dicho de otra manera más resumida, muerto al judaísmo. Y entonces dice esta expresión que es la que nos interesa toda, pero en el contexto que estamos hablando de la nueva creación, afirma San Pablo, capítulo 6 de la Carta a los Gálatas, versículo 15, porque lo que cuenta no es la circuncisión ni la incircuncisión, sino ser una nueva criatura. Hay un carácter excluyente en este mensaje. Se percibe una frase muy sonora. Está diciendo que ni el judaísmo ni el paganismo es lo importante. Lo fundamental es la conversión, la nueva forma de ser. Lo que cuenta no es la circuncisión ni la incircuncisión, lo dirá también en el capítulo 5, versículo 6 a los Gálatas, pues ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen eficacia, sino la fe que actúa por la caridad. Y en la primera carta a los Corintios volverá a insistir, la circuncisión no es nada, y nada la incircuncisión. Lo que importa es el cumplimiento de los mandatos de Dios. Se deduce que fue una expresión muy utilizada, probablemente una frase que se inició en una comunidad que fue consciente de superar las diferencias entre judíos y gentiles y reconocer que lo esencial o lo fundamental del cristianismo es ser una nueva criatura. Y después del tema de la circuncisión, del que no vamos a hablar ahora, aparecen los términos que nosotros tenemos traducidos como creación nueva, nueva creación o nueva criatura. En griego, la palabra kainos significa nuevo, no utilizado, y tisis significa criatura, creación. Es la misma significación de la carta a los romanos cuando se habla de una vida nueva o un espíritu nuevo. San Pablo asume naturalmente la acción creadora de Dios y la manifestación de Dios en sus criaturas, como ya hemos visto en la carta a los romanos, en el capítulo 1, versículo 20. Ya antes, en el inicio de la carta a los Gálatas, San Pablo dirá, Dios que me había tomado aparte desde el vientre de mi madre y me había llamado con su gracia, decidió revelarme a su Hijo. Esto comprueba que el pensamiento de San Pablo tiene profunda relación con el pensamiento bíblico del Antiguo Testamento. Hay 3 tradiciones que confirman este presupuesto histórico de la concepción creadora de Dios. Por un lado, la tradición del Pentateuco, la tradición del pensamiento sapiencial y la tradición profética. De acuerdo con el Pentateuco, la concepción de Dios creador es evidente y las tradiciones puestas en los 2 primeros capítulos del libro del Génesis lo confirman cuando insiste en el principio creó Dios el cielo y la tierra, o en el capítulo 2 cuando Dios hizo la tierra y el cielo. Además de ser el creador de los cielos y la tierra en los orígenes, creó al hombre y a la mujer y los constituyó administradores de la tierra. En los libros sapienciales, el libro de Job insiste en la condición de criatura no sólo del cosmos y sus elementos, sino con un especial interés en el ser humano.
En este enfoque, la actitud del ser humano ante Dios ha de ser de alabanza y reconocimiento. Es así como los cantos de alabanza contienen la idea fundamental. Todas las criaturas están abiertas hacia Dios. El Salmo 104 tiene estrecha relación con la cosmogonía expuesta en el Génesis. Y de ahí la importancia de que todas las criaturas, incluido el hombre, alaben al Creador. Para los profetas, Yahvé, Dios, es el creador del mundo, porque es Él quien forma los montes y crea el viento. Los profetas de Israel basaron su fe en Dios creador y dador de vida. Los profetas de Israel invocaron a Dios en sus conflictos contra los seguidores de ídolos o dioses muertos. Hay algunos textos en donde se evidencia la concepción de los profetas de Israel sobre los ídolos de los pueblos vecinos. Los ídolos son objetos sin vida, hechos de manos de hombres, incapaces de salvar. Este pensamiento sobre Dios como creador y fundamento de la vida estaba arraigado en la mente de San Pablo cuando reconoció la conversión de los tesalonicenses, a los que les dice: «¿Y cómo os convertisteis a Dios tras haber abandonado los ídolos para servir a Dios vivo y verdadero?». Ahora bien, la importancia del concepto de nueva creación se enfoca en la experiencia de salvación o redención manifestada a él y a los demás, a los paganos, con el poder del Espíritu Santo. San Pablo reconoce una fuerza espiritual, original y fundante que transforma las seguridades humanas. Pudo ser la comodidad y aparente seguridad en la que muchos judíos recordaban la antigua alianza, y por eso Pablo se enfoca en la nueva alianza en la misma tradición que el profeta Jeremías o el profeta Ezequiel. La fuerza con el poder para renovar y cambiar la creación o las criaturas, especialmente al ser humano, que se ha instalado en su vida y en su forma de pensar, ha de coincidir con el mismo plan de Dios y el modo en que éste se revela. San Pablo experimentó esa fuerza en el amor y el perdón de Dios hacia él. Esta es la novedad del Evangelio revelada de manera personal para todos. El principio fundamental de que no hay distinción entre judío y no judío, esclavo y libre, varón y mujer. No se apoya, como en principio hubiera podido hacer, en la creación, sino en la redención. En Cristo Jesús todos sois uno. Pero esta redención recibe también en esta carta el nombre de nueva creación. Para San Pablo, el amor de Dios en Jesucristo es universal y con un auténtico poder transformador, creador. A partir de la fe en el Evangelio de la salvación, la paz y la misericordia son las características de la vida de los cristianos afectados positivamente por el poder de la revelación de Dios. Otro texto donde aparece la nueva creación es en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. El fundamento teológico del pensamiento de San Pablo, que busca orientar a la comunidad de Corinto, es muy parecido al pensamiento que transmite a la comunidad de Galacia. En este texto de la segunda carta a Corintios, capítulo 5, versículo 17, San Pablo utiliza los mismos términos que en Gálatas, capítulo 6, versículo 15. Lo digo porque el que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo, todo es nuevo. Aparecen dos puntos que enmarcan los términos de nueva creación, que son en Cristo y pasó lo viejo, todo es nuevo. ¿Qué significa la expresión en Cristo? En las cartas de San Pablo, Cristo va acompañado muchas veces del nombre de Jesús, 18 veces siguiéndole Jesús Cristo y 28 precediéndole Cristo Jesús. Entre estas últimas, 17 veces utilizan la fórmula en Cristo Jesús. Además, el nombre de Jesús, Cristo, va acompañado 28 veces del título de Señor. Cristo, de hecho, también para nosotros muchas veces pasa a ser simplemente el nombre de Jesús, Jesucristo. Jesucristo en griego es la unión de dos nombres, Jesús y Cristo. Este nombre compuesto lingüísticamente tiene correspondencia histórica
con los escritos del Nuevo Testamento, en donde aparece con abundancia. Pablo algunas veces prefiere llamarlo Cristo Jesús. También algunas veces podemos leer el Mesías Jesús. Todo esto para dar a entender la confesión primaria de fe. Jesús es el Cristo o el Cristo es Jesús, donde Cristo es igual a Mesías o, en castellano, ungido. San Pablo, ante los filipenses, confiesa la plenitud de su fe en el juicio que hace Jesús Cristo. Juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien perdí todas las cosas y tengo por basura para ganar a Cristo. En los escritos de San Pablo, el nombre compuesto de Jesucristo está al comienzo o al final de las secciones más importantes de sus cartas. Unido a estas ideas, Pablo dice que quien está en Cristo ha experimentado el amor y el perdón de Dios por el poder del Espíritu Santo. Y muchas veces utiliza esta expresión de estar en Cristo. ¿Cómo hay que interpretar el en de Cristo? Podría subrayarse el sentido espacial de esta preposición en. Se existe en Cristo como fundidos en su ser en sentido místico o espiritual. La segunda pondría el acento en el sentido modal, es decir, la forma como muere y resucita Jesús condiciona y afecta su atracción y pertenencia. Y la tercera, en sentido eclesial o comunitario, pues la exaltación gloriosa de Cristo o del Señor realizada por Dios continúa obrando o actuando en la comunidad de los bautizados. Ambas tres posturas son válidas y se pueden vivir de manera concorde, no hay que optar por una o por otra. Por tanto, el significado de el que está en Cristo es profundamente teológico para recordar la comunión básica de los cristianos en la persona de Jesús glorificado. El creyente está unido a Cristo. Esta comunión afecta y abarca todas las dimensiones de la vida. El que está en Cristo es una nueva creación. Para llegar a esta exclamación, Pablo venía argumentando una experiencia personal de salvación. En este texto, San Pablo habla de lo esencial, de lo interno, de aquello que solo se ve desde una experiencia salvífica y que parece una locura, el volverse loco por Dios. San Pablo afirma haber experimentado el amor de Cristo a partir de su muerte en cruz. Él murió por todos y el motivo de su muerte reunió a quienes creen en él. Por eso los que viven ya no viven para sí, sino para estar en Cristo. El misterio del amor de Dios en Cristo, dice San Pablo, sobrepasa los criterios de los juicios humanos. ¿Qué entiende San Pablo? ¿Qué quiere decir cuando afirma pasó lo viejo, todo es nuevo? Significa el reconocimiento del cumplimiento de las promesas de Dios en Cristo hechas por los profetas. Tal vez se esté refiriendo a Isaías 65, donde dice, voy a crear unos cielos nuevos y una tierra nueva. La encarnación de Cristo es la novedad de Dios. Con esta expresión hay coherencia interna en Pablo, quien reconoce que los valores del mundo antiguo ya no valen. Se abre una nueva manera de concebir la existencia. Es una existencia con un hombre nuevo, creado en Cristo para una vida nueva de justicia y santidad. Esta nueva forma de vida o existencia cristiana afecta a todo el universo, primero a las personas y después a la naturaleza y al cosmos. San Pablo reconoce que el fundamento de esta nueva creación es la reconciliación. En este sentido, San Pablo termina las ideas expuestas cuando exhorta, insiste y pide, como si Dios lo hiciera por medio de él y de los apóstoles, segunda carta a Corintios, capítulo 5, versículo 20, reconciliaos con Dios. Ha desaparecido lo viejo, las viejas divisiones, la enemistad entre los hombres y Dios. Ahora es tiempo de la reconciliación. San Pablo piensa en el cambio radical que él mismo ha experimentado camino de Damasco y a partir de la interpretación de su propia experiencia reconoce que la reconciliación también está brindada por parte de Dios para el mundo entero, que es su creación maravillosa. Sucede en San Pablo una comprensión integral. Dios siempre ha estado fiel a su naturaleza, a su palabra,
y la prueba es Cristo. Si pues Dios estaba en Cristo o acontecía personalmente en Cristo, lo que allí estaba Dios haciendo era justamente estando, es decir, reconciliando al mundo consigo y por el poder del mismo Dios creador. Porque si Dios crea el mundo y especialmente al hombre estando en él, o aconteciendo en él, o autocomunicándose en él, este ya tiene en sí la tendencia trascendental original gratuitamente dada de volverse de su limitada ser criatura hacia el infinito, hacia su creador, de donde procede, porque todo proviene de Dios, si el hombre le acoge desde el libre ejercicio de su existencia. Dos condiciones se imponen por parte del ser humano: la sensibilidad a la contemplación de todas las formas de existencia como creación de Dios y la libertad para reconocer esta verdad. Recordad lo que dice San Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, lo que hay en el cielo y lo que hay en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. San Juan en su primera carta nos recuerda esta verdad que da sentido a todo. Dios es amor, su naturaleza y su ley son amor. Cada manifestación del poder creador es una expresión del infinito amor. La soberanía de Dios encierra plenitud de bendiciones para todos los seres creados. La historia del gran conflicto entre el bien y el mal, desde que el principio en el cielo hasta el rebelde Satanás y los ángeles, hasta la total extirpación del pecado, todo esto es una demostración del inmutable amor de Dios. El soberano del universo no estaba solo en su obra benéfica. Hizo todo por medio de su palabra y por medio del Espíritu. El Padre obró por medio de su Hijo en la creación de todo cuanto existe. Todo, los ángeles, lo visible y lo invisible. Los ángeles son ministros de Dios que, irradiando la luz que constantemente dimana de la presencia de Él y valiéndose de su ser espiritual, se apresuran a ejecutar la voluntad del Padre. El Hijo, el ungido de Dios, la imagen de su sustancia, el resplandor de su gloria, el sostenedor de todas las cosas con la palabra de su potencia, tiene la supremacía. Siendo la ley del amor el fundamento del gobierno de Dios, la felicidad de todos los seres inteligentes depende de su perfecto acuerdo con los grandes principios de justicia de esa ley. Dios desea que todas las criaturas estén al servicio que nace de su amor, de la comprensión y del aprecio del ser de Dios. No hay en Dios un deseo de leyes que se tengan que obedecer forzadamente, sino que al hombre le da libertad para que voluntariamente responda a su amor. Todos los seres creados reconocen la lealtad del amor de Dios. Hubo en el plan originario de Dios armonía en el universo y en Cristo Él quiere recrearlo todo según ese amor, según esa armonía, según ese plan en el que no hay notas discordantes que perturben las armonías celestiales. Dios es amor y su amor se expresa desde la creación en vistas a la redención. Dios Padre creó el mundo por medio de su palabra y esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. No se puede contemplar la creación, el mundo material, como algo ajeno al plan salvador de Dios. Y no se puede limitar la acción salvífica de Jesucristo a nada, porque es cósmica. El universo entero ha sido redimido por la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Así que cuando contemplemos la naturaleza, veamos en ella también una expresión del amor de Dios que ha sido llevada, esa expresión del amor de Dios, a su plenitud en la persona de Jesucristo, en su pasión, muerte y resurrección. Y eso es lo que contemplamos cada vez que celebramos la Eucaristía. De hecho, la celebramos con los materiales que Dios creó y que son fruto de la tierra, del regalo de Dios y del trabajo de los hombres. Igual que la salvación es un regalo gratuito de Dios que el hombre tiene
que transformar y hacer eficaz en su propia vida. Dejamos aquí la pregunta de hoy, la pregunta 65, y dejamos también de lado, dentro de la obra creadora de Dios, el cielo y la tierra. A partir del programa que viene nos centraremos en la obra cumbre de la creación, que es el hombre. Pero eso será en el próximo programa. Ahora os recuerdo que si hay alguna cuestión que queráis preguntar, debatir, algún testimonio que queráis dar, algo que queráis aportar al programa, podéis hacerlo a través del correo electrónico compendio@radiomaria.es, compendio@radiomaria.es, o del número de teléfono para WhatsApp 668-594-383, 668-594-383 o compendio@radiomaria.es. Terminamos recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Pidiendo a Dios Padre la plenitud del Espíritu Santo y de la mano de María, Madre del Hijo, os emplazo hasta un nuevo programa del Compendio del Catecismo. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias y que Dios os bendiga. El Compendio del Catecismo con el Padre Antonio López.